Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Noi continuiamo in queste catechesi Seguimos en estas parlando catequesis sullo zelo hablando apostolico, sobre el celo cioè quello che apostólico, es siente decir, anche il cristiano lo que per siente el portare cristiano avanti l'annuncio para di Gesù llevar Cristo. adelante el anuncio de E oggi Jesucristo. vorrei presentare un Y altro hoy esempio quisiera di zelo presentar apostolico. otro gran ejemplo de celo apostólico. Abbiamo parlato Hemos hablado di San Francesco Saverio, de di San San Francisco Paolo, Javier, il de zelo San Pablo, apostolico dei grandi el zelanti. celo Oggi apostólico de los parliamo di grandes uno celantes. italiano Hoy che hablaremos è de andato in uno Cina, italiano Matteo Ricci, y que fue a China, Matteo originario di Ricci, Macerata, originario de Macerata, en Le dopo aver Marche, studiato nelle scuole dei después de haber gesuiti, estudiado en las jesuita, escuelas de los lui jesuitas stesso nella y compagnia di haber Gesù, ingresado él mismo en la compañía de entusiasmato Jesús, dalle relazioni dei missionari che entusiasmado por ascoltava los e informes de osservava, los misioneros que escuchaba e come altri tanti y giovani como che muchos sentivano otros attorno, jóvenes que chiese escuchaban di essere eso, inviato alle missioni pidió que lo dell'Estremo enviaran Oriente. a las misiones en Extremo Oriente. Dopo il tentativo di Francesco Después del Saverio, intento de Francisco altri Javier, 25 otros gesuiti avevano 25 provato jesuitas inutilmente habían tratado di entrare in inútilmente Cina. de entrar en China. Ma Ricci Pero e Ricci un suo confratello si y prepararono otro molto hermano bene, suyo se prepararon muy bien, studiando accuratamente la lingua estudiando e i costumi cuidadosamente la cinesi, lengua y las e costumbres alla fine chinas riuscirono a ottenere y finalmente giustizia nel lograron sud del paese. establecerse en el sur del país. Ci vollero 18 anni Se requirieron con 18 4 años, tappe attraverso con 4 4 città etapas a través differenti de 4 prima ciudades di diferentes, arrivare a Pechino, che era antes de il llegar a centro. Pekín, que era el centro, Con costanza e con pazienza, constancia y animato paciencia, una fede animado inquebrantabile, por una fe Matteo inquebrantable. Ricci poté superare Matteo le Ricci difficoltà, pudo superar pericoli, dificultades, diffidenze e opposizioni. peligros, desconfianzas y Pensate in quel oposiciones. tempo Piensen en ese tiempo, magari camminare o andare a cavallo, caminar o ir a tante caballo, distanze, lui andava largas avanti. distancias, y él seguía adelante. Ma qual è stato il segreto di Matteo Pero, Ricci? ¿cuál fue el secreto de Matteo Ricci? Por quale strada lo zelo lo ha ¿Por qué spinto? camino el Lui ha celo lo seguito sempre impulsó? la via del dialogo Él siguió e siempre dell'amicizia el camino del con tutte diálogo le y de la persone che amistad incontrava. con todas las personas que Questo gli ha encontraba. aperto molte porte Y per esto le l'annuncio della abrió fede muchas cristiana. puertas para el La anuncio de la sua fe prima opera cristiana. in lingua cinese Su primera fu obra en il lengua china trattato fue precisamente sull'amicizia, un tratado che ebbe sobre la tanta amistad, risonanza. que tuvo Per gran inserirsi nella resonancia. cultura e nella vita Para cinese in insertarse en un la primo cultura y en tempo la vida china en un si primer vestiva momento, come i bonzi buddisti, se vestía como los bonzos all'usanza del budistas, paese. según la Ma costumbre del poi país. capì che la Pero vita después migliore entendió era quella di que la mejor assumere lo forma era la stile di de vita e le asumir vesti el dei estilo de vida literati, y come las vestimentas de i los professori literatos, como los universitari e literati profesores vestivano. Lui vestiva universitarios così. se vestían los Studiò literatos, in modo y él se vestía approfondito así. i loro testi Estudió de classici, forma profunda sus textos così da clásicos poter presentare il para cristianesimo poder in presentar el dialogo cristianismo positivo en diálogo con la loro positivo saggezza confuciana con su e sabiduría con gli usi e confuciana costumi della società y con los cinese. usos y costumbres de la sociedad china. E questo Y esto si chiama un atteggiamento se di llama inculturazione. una actitud de Questo inculturación. misionero, Este questi misionero, misioneri avevano saputo inculturare estos la fede misioneros cristiana supieron in inculturar dialogo con la la cultura fe greca. cristiana en diálogo, como los padres La antiguos sua con la ottima cultura griega. preparazione scientifica suscitava Su óptima interesse preparación e científica ammirazione da suscitaba parte degli interés y uomini admiración colti, por a parte de los cominciare dal hombres suo cultos, famoso empezando por su mappamondo, famoso la carta del mondo Mapamundi, intero, el mapa del allora mundo entero, conosciuto con i entonces diversi conocido continenti, con che los rivela diferentes ai continentes, cinesi per la que prima revela a los volta chinos por una primera realtà vez esterna alla Cina, una realidad assai più exterior a ampia China, di quanto avesse más pensato. amplia Li fa de vedere lo che que il nunca mondo hubieran è più pensado. grande ancora che la Cina. Les hace ver que el mundo es más grande que China. Capivano Y perché erano ellos intelligenti, entendían porque eran ma anche inteligentes. le conoscenze Pero matematiche, también los conocimientos astronomiche di matemáticos y Ricci, astronómicos de dei Ricci missionari e suoi y de seguaci, los misioneros que lo contribuirono a un seguían incontro fecondo fra la contribuyeron a un cultura encuentro e la fecundo entre la scienza cultura dell'Occidente y e la dell'Oriente, ciencia de Occidente y che de vivrà Oriente, allora uno dei suoi que vivirá tempi più entonces felici uno de sus nel tiempos segno más del dialogo e felices dell'amicizia. en el signo del diálogo y la amistad. Infatti De l'opera di hecho, Matteo Ricci la non obra de sarebbe Matteo mai Ricci stata possibile nunca hubiera sido senza posible
sin la colaboración de sus grandes amigos chinos, como los famosos Dr. Pablo, Xu Guangqi y Dr. León, Li Shizhao. Sin embargo, la fama de Ricci como hombre de ciencia no debe oscurecer la motivación más profunda de todos sus esfuerzos, es decir, el anuncio del Evangelio. Él, con el diálogo científico, con los hombres de ciencia, iba adelante, pero daba testimonio de la propia fe del Evangelio. La credibilidad obtenida con el diálogo científico le daba autoridad para proponer la verdad de la fe y de la moral cristiana, de la que él habla de forma profunda en sus principales obras chinas, como El verdadero significado del Señor del cielo, así se llama ese libro. Además de la doctrina, están su testimonio de vida religiosa, de virtud y de oración. Estos misioneros oraban, iban a predicar, se movían, hacían gestos políticos, todo lo que quieran, pero oraban. Es lo que alimenta la vida misionera. Una vida de caridad, ayudaban a los demás, humildes, con total desinterés por honores y riquezas, lo que inducía a muchos de sus discípulos y amigos a acoger la fe católica, porque veían un hombre tan inteligente, tan sabio, tan astuto en el buen sentido de la palabra para sacar adelante las cosas, y tan creyente que decían, esto que predica es verdad, porque lo dice una personalidad que da testimonio con su propia vida de lo que anuncia. Esta es la coherencia de los evangelizadores. Y esto nos toca a todos nosotros, cristianos, que somos evangelizadores. Yo puedo decir el credo de memoria, puedo decir todas las cosas que creemos, pero si tu vida no es coherente con esto, no sirve de nada. Lo que atrae a las personas es el testimonio de coherencia. Nosotros los cristianos estamos llamados a vivir lo que decimos y no fingir que vivimos como cristianos y vivimos como mundanos. Tengan cuidado con esto. Miren a estos grandes misioneros, a este que es italiano. Mirando a estos grandes misioneros, verán que la fuerza más grande es la coherencia. Son coherentes. En los últimos días de su vida, a quien estaba más cerca y le preguntaba cómo se sentía, respondió que estaba pensando en ese momento si era más grande el gozo y la alegría que sentía interiormente por la idea de que estaba cerca su viaje para ir a gustar de Dios, o la tristeza que le podía causar el dejar a los compañeros de toda la misión que amaba grandemente y el servicio que aún podía hacer a Dios nuestro Señor en esta misión. Es la misma actitud del apóstol Pablo, que quería irse con el Señor, encontrar al Señor, pero me quedo para servirles. Matteo Ricci muere en Pekín en 1610, a los 57 años, un hombre que dio toda la vida por la misión. El espíritu misionero de Matteo Ricci constituye un modelo vivo actual. Su amor por el pueblo chino es un modelo, pero lo que es un camino muy actual es su coherencia de vida. El testimonio de su vida como cristiano. Él llevó el cristianismo a China. Él es grande, sí, porque es un gran científico. Él es grande porque es valiente. Él es grande porque escribió muchos libros. Pero sobre todo, él es grande porque fue coherente con su vocación, coherente con ese deseo de seguir a Jesucristo. Hermanos y hermanas, hoy nosotros, cada uno de nosotros,
Preguntémonos en el interior, Sono coerente ¿soy coherente o sono un poco así? o soy un poco así, así? Gracias. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos dé la humildad de sabernos acercar a los demás con esa actitud de amistad, respeto y conocimiento de su cultura y sus valores. Que sepamos acoger todo lo bueno que hay en ellos, como Jesús al encarnarse para hacernos capaces de hablar su lenguaje. Que no dudemos en ofrecerles todo lo bueno que tenemos para dar prueba del amor que nos mueve. Que tengamos la fuerza de vivir con coherencia la fe que profesamos para transmitir el Evangelio del Reino sin imposiciones ni proselitismo. Que sea esta la bendición de Jesús y que la Virgen Santa, primera misionera en esta fiesta de la Visitación, nos sostenga en este propósito. Muchas gracias. Hoy, último día del mes de mayo, la Iglesia celebra la visita de María a su prima Isabel, por quien es proclamada bendita, porque ha creído en la palabra del Señor. Mírenla e imploren de ella el don de la fe cada vez más valiente. A su maternal intercesión encomendamos a cuantos son probados por la guerra, especialmente a la querida y martirizada Ucrania, que sufre tanto. A todos ustedes mi bendición. Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.